Filtro, uno de los programas que más ha generado audiencia, controversia y seguimiento asociado al debate de la nueva constitución, con aquellos que están tanto por el apruebo como el rechazo discutiendo sobre la nueva constitución. Y en gran medida, una de las figuras que más se ha destacado ahí, que ahora genera controversia con Fernando Atria, es Francisco Rego, cercano a la derecha, principalmente se le muestra a veces cercano a los republicanos, también a Renovación Nacional, pero ese es de la derecha, y que se ha destacado bastante en ese programa, y que ahora está teniendo un debate muy fuerte con Fernando Atria sobre el derecho de propiedad y el derecho de vivienda en la nueva constitución. Y vamos a ver quién dice la verdad, porque lo que es cierto es que ambos se están tratando mutuamente de mentirosos, y para eso vamos a ver un poco qué es lo que dice la nueva constitución, también cómo esto se compara con los argumentos de lado y lado, y vamos a ver si es que están mintiendo uno, otro o ambos. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores AJC10 y Daniela Hurtado C, que se convirtieron los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Daniela dice: te quiero ver en Sin Filtro. Bueno, no estoy en ese programa, pero vamos a hablar ahora de ese programa, entonces algo se acerca, ¿no? De todas maneras, muchas gracias por la donación. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Cada vez estamos más cerca del plebiscito del 4 de septiembre en que se va a votar apruebo o rechazo a la nueva constitución. Y ya han comenzado muchos debates, acusaciones de noticias falsas de lado y lado, y uno de los debates más fuertes que se está dando ahora en este mismo día es entre Fernando Atria, lo que podríamos decir la cabeza intelectual, el intelecto detrás del sector más legalista del apruebo y que es constituyente, muy cercano al Frente Amplio y que también tiene conexiones con el gobierno y en su momento hubo escándalos asociados a cargos que se le dan a su hija. Y por otro lado tenemos a Francisco Rego, cercano a la derecha, Renovación Nacional, también se le ve cercano a veces a los republicanos, aparecen programas como esos, discutiendo sobre el derecho de propiedad. Ahora, ¿por qué empieza esta controversia? En gran medida por un video en el que aparece Francisco Rego hablándole a personas en Angol sobre el derecho de propiedad. Y ante este video, que justamente se da esa situación, Fernando Atria dijo lo siguiente: que este es el caso más vergonzoso que he visto de alguien que se presenta como conocedor del derecho y que va a entregar herramientas, entre comillas, a quienes no saben pero quieren informarse, y que abusa del conocimiento que dice manejar para manipular a su audiencia. Y ante esto, el mismo Francisco Rego le respondió diciendo: Fernando, ¿por qué mientes? ¿Por qué no explicas mejor la diferencia entre derecho de propiedad, consagrado débilmente, y derecho social a la vivienda como mandamiento de efectividad con expresa mención del goce? Yo le hubiera sacado el goce, defienda su texto. Entonces, después Atria también responde, vamos a ver con qué queda esto, que usar el lenguaje técnico en realidad no tiene ningún sentido en esto, y que en realidad que es normal que como se asegura el derecho a la vivienda, se asegure de la manera que está establecido en la nueva constitución. Entonces, en gran medida las posturas por un lado es de Atria, de decir como que no, está completamente defendido el derecho de propiedad, el derecho a la vivienda y no hay nada raro aquí, y vamos a ver que hay un truco medio legal ahí en la manera de hablar en que se dice y no es completamente cierto eso. Y por otro lado, Francisco Rego da a entender que no estaría bien consagrado el derecho a la propiedad privada sobre tu vivienda y que en la nueva constitución eso estaría atacado directamente. Que tampoco es completamente cierto. Ambos están haciendo trucos legales en la manera de hablar, y vamos a ver un poco a qué me refiero con esto, viendo en la nueva constitución, viendo también las normas actuales y viendo cómo hay tanto una amenaza a la propiedad privada en cómo está estructurada la nueva constitución, pero que es sutil cómo se estructuró, y cómo también lo otro de que estuviera amenazada directamente el derecho de vivienda tampoco es cierto. Todo eso vemos a continuación con estas materias que han generado tanta controversia. Ahora, ¿qué dice el derecho de propiedad actualmente en la nueva constitución? De acuerdo a su artículo 18, y yo sé que esto es medio vario, pero es importante entender estas materias legales, dice: toda persona natural o jurídica por ejemplo puede ser una empresa, puede ser justamente una organización sin fines de lucro, etcétera, una fundación, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaran inapropiables. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme a su función social y ecológica. Ahora, ¿se garantiza el derecho de propiedad? Sí.
¿Dónde está la trampa y la mentira en lo que dice Atria? Después vamos a ver la mentira en lo que está después que dijo Orrego. Que actualmente en la Constitución se consagra de manera muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el cambio dice corresponderá a la ley. Y eso significa que es por ley simple, o sea, una mayoría simple congresista. Es mucho más fácil, por ejemplo, expropiar o cambiar el derecho de propiedad o atacarlo, porque requiere solo una mayoría simple en el Congreso. En la Constitución actual se garantiza de manera similar, pero tiene mucho más quórum, o sea, requisitos para que los congresistas puedan hacer esos cambios. Ahí está la trampa. No es lo que se dice, sino en lo que no se dice. Ahí hay una amenaza en ese derecho. Pero la pelea está asociada al derecho de propiedad asociado a la vivienda. ¿Y por qué? ¿Qué dice esto? Que el derecho a la vivienda, y vamos a citar la nueva Constitución, dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Orrego dice que en realidad esto no es propiedad y que se podría pasar a aplastar la propiedad de otras personas porque no dice el derecho a la propiedad, sino el derecho a una vivienda digna. Ahora, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar el gozo universal oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio, equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios y la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, etc. El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda. El Estado considerará particularmente el diseño de las políticas de vivienda de personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en su derecho. ¿Qué pasa con esto? Que él menciona que no se habla específicamente del uso y de la disposición, solo del goce. Y que eso no está mencionado de manera explícita. Pero en realidad es que eso se complementa con lo que dice justamente la ley. Actualmente en nuestra Constitución tampoco se habla directamente de propiedad de esas materias. Se complementa con el Código Civil, que es del siglo XIX, donde se habla de eso, donde se habla que el dominio, que es un sinónimo de propiedad, y ahí está en el artículo 582 del Código Civil chileno, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Entonces se complementa por eso. Entonces directamente este artículo significa que las personas van a perder su derecho de propiedad sobre las casas y que esto podría ser una redistribución inmediata, etcétera. No. Entonces, si se dice eso directamente es mentira y él da a entender eso, aunque es cuidadoso como buen abogado y no lo dice que esto es lo que va a ocurrir, sino que se incentiva, si se fijan en sus declaraciones, porque es cuidadoso con las palabras. Otros entenderán otras cosas porque no se fijan en ese detalle semántico menor. Pero ¿qué pasa? Que la trampa asociado a la nueva Constitución está asociada al derecho de propiedad cuando choca con el derecho de vivienda. Porque pueden chocar estos derechos. Y ambos son derechos constitucionales, o sea, están al mismo nivel. Y por lo tanto no se puede pasar uno sobre otro. Pero la trampa es que cuando ha ocurrido eso en la Constitución actual, que también pasa, y por eso digo que mucho esto se parece, hay unos quórums más altos para poder pasar por encima de la propiedad de las personas, porque es más difícil hacer eso, porque requiere un nivel de legislador, una cantidad de congresistas más alto, porque eso es un quórum más alto, necesitas más personas del cargo para aprobar algo. En cambio, en la Constitución nueva no es así, va a ser con ley simple, o sea, la mayoría de los que estén en el Congreso en un momento y se puede aprobar eso. Entonces, por eso digo que ambos están haciendo algo que es muy de abogado, y ambos son abogados, ¿no? Bueno, igual que yo que también estudié la carrera, ¿no? Pero por eso me doy cuenta. Pero ambos están haciendo algo que es muy típico del mundo jurídico y de los abogados, que es que te dicen algo que es cierto, pero más o menos. Y la gente escucha y entiende otra cosa porque no se fijan en el detalle. Entonces lo que ambos dicen es cierto per se. ATA dice, no, si está garantizado esto en la Constitución, pero da a entender, aunque no lo dice, como que estuviera súper garantizada la propiedad privada y no va a pasar nada. Y como vimos, eso no es cierto. No lo dice, pero da a entender. Entonces las personas que lo escuchan de buena primera y no saben ese detalle pequeño, pensarán, la Constitución está defendiendo súper bien el derecho a la propiedad, súper bien. Y como vimos, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Y por otro lado, Orrego da a entender, y dice la palabra entre medio, y ahí si pueden ver el video, él dice que justamente incentiva, no dice que haya ocurrido, dice que incentiva, da a entender como que fueras a perder tu casa y que el Estado va a hacer eso. Pero no dice eso no va a ocurrir. Pero podría llegar a ocurrir si es que se vulnera el derecho de propiedad de esa manera. Entonces, si se fijan, ambos están diciendo algo que jurídicamente, o sea, legalmente es cierto, pero que da a entender otras cosas, que favorece al lado y lado. Ahora, yo creo que sí es peligrosa esta nueva Constitución, en parte por justamente lo que no se dice ahí, con el hecho de que sea por una ley simple y no con un quórum. O sea, es muy fácil por el Estado pasar por encima de la propiedad de las personas con una ley de la mayoría de los congresistas electos en un momento. Hay mayoría de algún sector político
en algún gobierno y se puede pasar por encima así de la propiedad privada. Ahora no. Ahí está la diferencia, pero no es algo que haya ocurrido directamente por el derecho a la vivienda. Y el uso, goce, disposición, o sea, la propiedad de algo, está ya contemplado en el Código Civil y en la Constitución actual. Tampoco se hace mucho la distinción porque se establece ya en nuestro Código Civil, que complementa a la Constitución. Eso es lo que se establece, ¿no? Entonces, hay que estar muy cuidadoso con eso. Yo creo que se pueden hacer ataques mucho más duros contra la nueva Constitución sin tener que hacer esa análisis medios indirectos, que es un poco la campaña del terror que muchas veces se hace más la derecha, que no es completamente cierto. Uno puede atacar un poco la vulnerabilidad que tiene la propiedad privada y cómo la propiedad privada se encuentra bajo amenaza al tener tan pocas garantías, pero vemos que aquí ambos, de manera curiosa, esto pasa mucho en el derecho, técnicamente tienen razón y al mismo tiempo dan a entender ambos cosas que son ambas falsas. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece esta pelea que se está dando y que llama a que tengan un debate en sin filtro? Es un buen programa y yo espero igual que tengan ese debate, aunque estoy seguro que ese debate más de fondo a nivel legal lo van a entender principalmente más las personas que hayan estudiado derecho, porque hay una pelea ahí de conceptos, de insinuaciones, de interpretaciones, y uno a veces, como cuando no tiene formación jurídica, como que escucha estas cosas y se queda con una idea porque dan a entender algo, pero en el derecho hasta una palabra de diferencia, y por eso dicen esas palabras entre medio, hace la diferencia. Y lo saben, por eso dan a entender cosas, pero no las dicen directamente muchas veces. ¿Pero qué les parece esto? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.